Mi hermano engañó a mi prometida el día de nuestra boda haciéndole creer que fui infiel, pero ahora eligió el hospital a pagar la demanda. ¿Alguna vez has tenido toda tu vida destruida en tu cara, sin ni siquiera tener la oportunidad de defenderte? Ese fue el día de mi boda. Un segundo, pensaba que me casaría con esta mujer y pasaría toda mi vida con ella. Al siguiente, todo desapareció como por arte de magia. Y lo peor, no fue mala suerte. No fue un error, fue planeado. Organizado por una persona que no debería haberme traicionado, mi propio hermano. Esto no comenzó con mi boda. Comenzó años antes, mucho antes de conocer a Katy. Comenzó con mi hermano Marcus y su ex, Rebecca. Marcus había estado con Rebecca durante años. Estaba obsesionado con ella, siempre actuando como si ella le perteneciera. Pero, sin importar lo que hiciera, ella nunca parecía tan interesada en él. Luego, una noche, en una reunión familiar, todo explotó. Rebecca admitió frente a todos que sentía algo por mí. Yo nunca le di motivos, y ni siquiera sé por qué hizo lo que hizo en ese momento. Nunca hice nada para que ella pensara que la quería, pero a Marcus no le importó nada de eso. En su cabeza, yo se la había quitado. Se volvió loco en ese momento, acusándome de andar a escondidas, llamándome traidor. No importaba lo que dijera, no quería escucharme. Rebecca lo dejó esa noche, y desde entonces, Marcus hizo su misión arruinarme. Al principio fueron solo palabras, hablaba a mis espaldas, inventando cosas para hacerme quedar mal. Pero cuando eso no fue suficiente, empezó a ser más creativo. Empezó con mis amistades. Cosas pequeñas, críticas sutiles, plantando dudas. Un amigo de repente se volvía frío conmigo, y no sabía por qué hasta que descubrí que Marcus le había estado contando mentiras. Una vez, le dijo a mi mejor amigo que yo lo había estado criticando a sus espaldas durante años. Otra vez, le dijo a alguien que solo estaba siendo su amigo para acercarme a una chica que le gustaba. No importaba si las mentiras tenían sentido o no. Sabía que si las decía suficientes veces, la gente empezaría a creerlas. Luego empezó a interferir en mi trabajo. Yo tenía un empleo en una pequeña empresa después de la universidad, y todo iba bien hasta que empecé a escuchar rumores raros sobre mí. Un compañero de trabajo, con quien apenas hablaba, de repente pensaba que yo estaba tratando de hacer que lo despidieran. Mi jefe empezó a tratarme diferente, y no entendía por qué, hasta que alguien me dijo que Marcus había estado diciendo que yo planeaba irme, y que estaba criticando a la empresa en entrevistas. Mis padres, lo ignoraron todo o no querían estar en el medio de una pelea entre hermanos. A pesar de que esa pelea solo estaba en la cabeza de Marcus. Siempre veían a Marcus como el que necesitaba más comprensión. Cuando les conté lo que él hacía, actuaban como si estuviera exagerando. No me creyeron cuando les dije que estaba volviendo a la gente contra mí, incluso cuando una vez me robó dinero, tomando unos cientos de mi billetera cuando me quedé en casa de mis padres. Mi madre solo dijo que probablemente lo había tomado prestado y olvidó decírmelo. Así que, cuando llegó el día de mi boda, debería haberlo sabido. Debería haber esperado algo. La noche antes de la boda, quería un poco de tiempo para mí. Todos estaban corriendo de un lado a otro, planeando, estresándose, asegurándose de que todo fuera perfecto, y yo solo necesitaba un respiro. Así que, en lugar de tener una gran despedida de soltero, me quedé solo en el hotel que había reservado cerca del lugar de la ceremonia. Apagué mi teléfono, me relajé y traté de disfrutar del momento. No sabía que mientras hacía eso, Marcus ya me estaba preparando la trampa. Horas antes de que yo llegara al lugar, él ya estaba allí, y había traído a una mujer que nunca había visto. Ella tenía pruebas, mensajes, registros de llamadas, un vídeo que supuestamente mostraba que yo estaba con ella unas noches antes de mi boda. Cuando descubrí todo esto, ya era demasiado tarde, Katy se había ido. Su familia ni siquiera me miraba. Mis padres solo se quedaron ahí en silencio. ¿Y Marcus? No solo estaba allí observando, él era el que lideraba esta cacería de brujas inventada. Él era el que mostraba los mensajes, él era el que confirmaba los supuestos detalles del romance. Y en el momento en que traté de preguntar qué estaba pasando, él fue el que dio un paso al frente, actuando como si estuviera decepcionado, negando con la cabeza como si no tuviera otra opción que exponerme. Nadie me dio la oportunidad de explicarme. Nadie me mostró las supuestas pruebas. Katy me bloqueó, y lo último que me dijo fue que no quería tener nada que ver conmigo. Hice todo lo posible. Llamé, mandé mensajes, supliqué a su familia para que me dejara hablar con ella. Nada funcionó. Eventualmente, empezaron las amenazas, si no la dejaba en paz, llamarían a la policía. Fue entonces cuando supe que todo había terminado. Empaqué mis cosas y me fui de la ciudad. No quedaba nada para mí allí. Traté de seguir adelante, de dejarlo atrás. Pasaron los años, y me convencí de que era algo con lo que tenía que vivir. Luego, de repente, mi mamá me envió un mensaje. Después de todo este tiempo, después de no hablar conmigo por años, de repente quería hablar. En el mensaje me pedía perdón y decía que todo había sido culpa de Marcus.
Así que ese es el resumen de mi historia con mi familia, con la que no he hablado en años. Ahora mi madre parece haber descubierto la verdad, pero no sé si quiero hablar con ellos en este momento. Mis padres son igual de culpables que Marcus, porque lo protegieron todo este tiempo y nunca me dejaron explicarme o algo. Por la única razón que hablaría con mi madre es solo para decirle eso, porque nunca me dieron la oportunidad de dar mi versión. Le creyeron a Marcus y ahora probablemente estén metidos en algún problema por culpa de su hijo dorado. ¿Ustedes qué harían? ¿Seguirían su vida o serían mezquinos y hablarían con ellos solo para decirles unas cuantas verdades en la cara? Actualización 1. Sí, he estado leyendo los comentarios de todos, pero aunque han pasado los años, nunca tuve un cierre. Y no hablo de un cierre en donde hablamos, nos disculpamos y dejamos el pasado atrás. Me refiero a un cierre donde puedo desahogarme con mis padres o el que sea necesario. Solo por eso contesté una de las llamadas de mi madre y es de lo que va esta actualización. Hay muchas cosas de las que me he enterado ahora, pero voy a contarlas primero y luego daré mi opinión. No solo estaba llamando para pedir perdón, lo que se ha tardado unos cuantos años, estaba llamando porque todo finalmente se había derrumbado. Después de que me fui, Marcus no perdió tiempo. Él y Katy comenzaron oficialmente a salir, apenas unos meses después de mi boda arruinada. No solo Marcus quiso arruinar mi vida, sino también quedarse con mi novia como una especie de revancha, por lo que supuestamente yo le hice. No solo me parece extraño a mí, sino que a otras personas le parecía raro lo rápido que había sucedido. Entre ellos mis padres, pero a Marcus nunca le importó lo que los demás pensaran, así que no fue un impedimento. Aún así, mis padres lo aceptaron. La familia de Katy lo recibió como si fuera una especie de héroe, porque era el hombre que la había salvado de un mentiroso infiel como yo. Se casaron, tuvieron una hija, y durante años, parecía que él había ganado. Pero Marcus nunca cambió y aquí es cuando las cosas comenzaron a desmoronarse para ellos. Al principio, todo parecía estar bien. Katy había conseguido exactamente lo que quería, una vida segura, un matrimonio estable, un hombre que no la había engañado. Pero las grietas empezaron a formarse casi de inmediato. Marcus nunca fue realmente el esposo devoto que pretendía ser. No era afectuoso, no era atento. En cuanto tuvo a Katy, dejó de esforzarse. Y cuando la emoción de haberme quitado algo se desvaneció, también lo hizo su interés en ella. Luego, ella descubrió que él había estado engañando, y no con cualquier persona. Con la misma mujer que había usado para incriminarme, una amiga de Marcus o algo más. El gran Salvador terminó siendo infiel. No puedo ser el único que ve la ironía. La misma mujer que recordarán había ido a mi boda a mostrar pruebas de que yo era infiel con ella. Ahora me pregunto si esos mensajes y pruebas fueron editadas usando chats y fotos del propio Marcus. No me lo pregunto, estoy casi seguro. Pero si le crees a alguien así de mentiroso, es probable que termines siendo engañado. Eso es exactamente lo que sucedió con Katy. Al principio, Katy no quería creerlo. Había construido todo su mundo sobre la idea de que Marcus la había salvado de un mentiroso, que había tomado la decisión correcta y había esquivado una gran bala conmigo. Ignoró las señales. Nunca vio las señales en mí porque no las hubo, pero con Marcus vivía con lentes que la cegaban. Sí, cada segundo se vuelve más irónico. Pero cuando esta mujer confesó todo, ya no había manera de ver hacia otro lado y pensar que el gran Marcus no podría hacerlo. No sé por qué lo hizo. Tal vez por culpa, tal vez por venganza, porque ella lo quería para ella sola, tal vez porque Marcus también la había traicionado. Pero le contó todo a Katy, desde la infidelidad con lujo de detalle entre ella y Marcus, así como la mentira que contó en mi boda para arruinarme la vida. Incluso le dijo que no tenía nada contra mí, pero en ese momento hubiera hecho lo que sea por Marcus. Según mi madre, y por extensión también su familia, estaban devastados. Fueron a las carreras, apostaron por un caballo que no solo no ganó, sino que además fue el peor de todos. Lo peor es que ella tuvo una conversación con Marcus. No por la infidelidad, aunque también. Sino porque le arruinó la vida con la mentira, y por lo que parecía era solo para arruinar la mía. Él no lo negó. Apenas luchó por ella. En cuanto ella le dijo que no podía seguir casado con él, él se fue. Sin luchar, sin arrepentirse, simplemente se fue. Ahora Katy estaba sola, sabiendo todo lo que había pasado, se comunicó con mis padres, buscando a ver si podía hablar conmigo. Me recuerda a la historia del lobo y el pastor. Salvo que aquí el mentiroso es el lobo, al que todos le creyeron. Y cuando descubrieron que era toda una mentira era muy tarde. Katy había arruinado una buena relación conmigo, o al menos eso creo que teníamos, y tuvo una hija con el propio lobo. Por eso mi madre me estaba llamando ahora. Quieren hablar para arreglar lo que está roto, y lo más importante, quieren que yo escuche a Katy. Bueno, en mi opinión creo que están esperando demasiado. Están esperando que luego de que Katy fuera usada por mi hermano yo la acepte. No me interesa quedarme con las cosas usadas de mi hermano, solo porque él ya no las quiere más. No es que Katy no supiera sobre mi hermano y por eso pudo creerle. Lo sabía muy bien y pienso que solo usó la excusa para quedarse con él.
Pueden llamarme desconfiado, pero que una persona comience a salir con otra, que además es el hermano de tu prometido, poco después de la boda es muy sospechoso. Y pueden llamarme una mala persona por decir que Katy es una cosa usada, pero es lo que fue. Fue usada por Marcus y yo no tengo interés en tomarla ahora. ¿Por qué haría eso? ¿Para que en un tiempo se vaya con otro hombre? Edición. He visto muchas preguntas en los comentarios de esta publicación y la anterior, y me doy cuenta de que dejé fuera algunos detalles porque no quería que se hiciera demasiado largo. Es más difícil de corregir luego si se extiende demasiado. Quería aclarar algunas cosas, especialmente sobre mi hermano y Rebecca, ya que eso parece ser uno de los puntos que más discuten las personas. Veamos si lo que tengo para contar resuelve esto. Mi hermano Marcus estaba completamente enamorado de Rebecca. No solo estaba enamorado de ella, estaba obsesionado. Habían estado juntos durante años, y él planeaba casarse con ella. Nuestra familia lo sabía, y durante mucho tiempo parecía que todo estaba decidido. Ya le había propuesto matrimonio, y por lo que recuerdo, estaba convencido de que estarían juntos para siempre. Por eso lo que pasó nos tomó por sorpresa a todos. Rebecca lo mencionó completamente de la nada en esa reunión familiar, sin advertencia, sin indicios. Simplemente lo anunció frente a todos, diciendo que sentía algo por mí. Y para dejar claro, yo nunca hice nada para fomentarlo, ni tampoco vi señales de algo así. Casi no tenía relación con Rebecca. Solo la relación que uno podría tener con la novia de su hermano, a la que veía de vez en cuando. Después de eso, ella intentó ponerse en contacto conmigo, pero la rechacé de inmediato. No me sentía atraído por ella, no me importaba y no quería hacer más grande el asunto. Sabía lo mal que lo había tomado Marcus, y lo último que quería era empeorar las cosas. Lo he pensado, y el nivel de obsesión de Marcus con ella no era normal, pero tampoco Rebecca era normal si eligió estar con Marcus y luego hacer lo que hizo. Lo cual creo que tiene algo de sentido. Cuando todo esto sucedió no es como si no me hubiese importado y dejé que las cosas siguieran su curso. Traté de suavizar las cosas con él, traté de explicarle que nunca tuve parte en lo que ella hizo, pero Rebecca lo hizo imposible. En lugar de dejar que todo se calmara, siguió empujando, enviándole mensajes sobre cómo yo era un verdadero hombre y cómo me quería a mí en lugar de a él. Era retorcido, y solo alimentaba el odio de Marcus. Especialmente porque algunos mensajes eran enviados al propio Marcus. No importaba lo que dijera, él se negó a creer que no tuve nada que ver. Lo tomó como la traición definitiva, convencido de que yo había estado secretamente detrás de ella todo el tiempo. Eso llevó a que nuestra relación se arruinara y a que Marcus hiciera todas las cosas que hizo durante estos años. Al principio sentía lástima por él, pero cuando comenzó a arruinar mi vida perdí la lástima. Por eso ni siquiera estaba invitado a mi boda. Mucha gente ha preguntado si planeo encontrarme con Katy, y honestamente, aún estoy pensándolo. No hay ningún camino donde la perdone, mucho menos que considere lo que ella espera. Pero al igual que mi madre, pienso que decirle muchas cosas que escribí aquí podría ser terapéutico. Nunca pude defenderme, nunca pude decirle lo que pensaba, sea bueno o malo, y al menos me merezco eso. Ya sé que algunas personas piensan que debería ser una mejor persona y simplemente dejarlo ir. Pero cuando pasas por algo como yo pasé, decirlo es más fácil que hacerlo. Necesitas un cierre, aunque ese cierre no sea lo que la otra persona piensa que va a obtener. En cuanto a mi madre, le he dicho muchas de las cosas que he escrito aquí. Solo que no las incluí en mi actualización por los motivos que di antes, además de que la conversación tenía muchos detalles personales que no quería editar después. Pero si quieres un resumen, mi relación con mis padres está completamente muerta. Actualización 2. Me sorprende que muchas personas estuvieran de acuerdo, que hablar con Katy para decirle las cosas que puse aquí era lo mejor. Esperaba que me dijeran otra cosa, que no sea vengativo o no sé. Nos encontramos en un lugar de mi ciudad. No iba a hacer el viaje para encontrarme con ella, no creo que mereciera eso. Cuando llegué allí, ella ya estaba sentada en una silla. Y no estaba sola, estaba con la niña que tuvo con Marcus sentada junto a ella. No sé qué edad tiene, pero estimo que 5 o 6 años. Katy estaba definitivamente nerviosa y no sabía cómo empezar. Mientras tanto su hija me miraba con ojos grandes. Me sentí triste por ella y porque podría haber sido mi hija, pero todo esto resultó de forma muy diferente a como planeaba mi vida. Katy había cambiado con los años. Ya no se veía tan bien como la recordaba, probablemente por el estrés de vivir con alguien como Marcus. Sé que una persona así puede hacer tu vida miserable, y eso es lo que probablemente hizo por Katy. Aún no sentía lástima por ella. Estaba tan nerviosa que al principio parecía tartamudear. Así que no estaba formando oraciones que pudiera entender, pero aún así sabía de qué se trataba todo esto. Siempre había sido la persona que solucionaba sus problemas. No eran grandes problemas, cosas menores, pero aún así los solucionaba. La verdadera razón por la que ella estaba sentada frente a mí ahora era porque todo en su vida se había desplomado. Quería que lo arreglara como lo hice antes, pero no era tan simple, y no iba a dejar que pensara que lo era.
Tenía preguntas, demasiadas preguntas, y no iba a dejar que se saliera fácil de ellas. Primero, quería saber qué había realmente en ese vídeo, el que causó tanta destrucción, el que arruinó mi vida. Ella me había dicho que Marcus trajo a una mujer a la boda para incriminarme, pero necesitaba entender exactamente qué había sucedido. Ella dudó en todo, luego explicó que la mujer, la que llegó con Marcus ese día, era una vieja amiga de él. Bueno, eso ya lo sabía. Lo que no sabía era que en el vídeo estaba esta mujer, en la cama, pero en ningún momento se me veía o se me oía. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo lo que había tenido que pasar era por nada, porque ella me decía ahora que había sido tan fácil de convencer. Nunca cuestionó la historia de Marcus. Cuando finalmente salió la verdad, que Marcus había estado engañándola con la misma mujer que usó para incriminarme, ella se dio cuenta también que el del vídeo era probablemente Marcus, la persona que grababa. Pero incluso después de que todo se derrumbó, Katy no se había comunicado conmigo. Y ahora, después de todo este tiempo, ella estaba sentada frente a mí pidiéndome ayuda. Si ella pudo creer la versión de Marcus, también puede creer que la voy a perdonar y ayudarla. Quizás incluso hacerme cargo de su hija, eso sería muy bonito para ella. Mi intención era decirle todo lo que necesitaba decirle, pero aún necesitaba más respuestas y estaba la niña ahí. Lo cual me parece más desagradable, porque la única razón por que la trajo era para dar lástima o para que yo no le dijera nada de lo que tenía pensado. Entonces, le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué le creíste a Marcus antes que a mí? ¿Qué fue lo que hizo que confiaras tanto en él? Me respondió que ella había tenido dudas durante un tiempo, acerca del matrimonio. Tenía los nervios previos a la boda, y que las pruebas le sirvieron para convencerse de que no debía casarse conmigo. Pero ahora se daba cuenta del error y que siempre había sido yo quien debía haber terminado con ella. Así que me pidió que al menos lo intentáramos, que probáramos si lo nuestro podría funcionar. Ella ahora estaba sola y se estaba divorciando, así que era el mejor momento. Ella ni siquiera había preguntado, ni mi familia, si yo estaba con alguien. No lo estaba, pero ella parecía dar por sentado que aunque lo estuviera nos daría una oportunidad a nosotros porque, bueno, no sé. Le dije que no. Le dije que no iba a recoger la basura que había dejado Marcus. No usé esa palabra porque estaba su hija, y también dejé muy en claro que me refería a ella y no a su hija. Puedo ser vengativo, pero solo con las personas que se lo merecen. Le dije que nunca me contactara de nuevo. Luego de que me fui le escribí un último mensaje antes de bloquearla, donde le dije todo lo que pensaba sin contenerme. Creo que escribirlo es una mejor forma de expresarte, porque puedes tomarte el trabajo de pensarlo bien. Puedes ser más hiriente si quieres. De nuevo, no escribo esto para hacerme quedar bien, creo que he hecho un trabajo completamente opuesto. Pero la vida no es perfecta y no tomas siempre las mejores decisiones. Tampoco creo que me ganaré el infierno solo por devolver una pequeña parte de lo que ellos me hicieron. Y por haber usado a su hija en la reunión, creo que se merece aún más. Actualización 3. Esto es una locura. Tengo que actualizar esto, pero lo mantendré corto. Estoy extremadamente horrorizado por todo esto. Justo después del divorcio de Marcus y Katy, a Katy se le dio la custodia total de la niña. Esto no es lo que precisamente me horroriza, era lo más normal del mundo si a Marcus no podía importarle menos su hija. Lo que me horroriza fue lo que hizo Katy a continuación. Katy dejó a la niña en mi casa sin previo aviso. Ni siquiera intentó hablar las cosas ni asegurarse de que la niña estuviera bien cuidada, solo la abandonó en la puerta en mitad de la noche. La descubrí a la mañana cuando salía de casa para ir al trabajo, sentada en la puerta con frío. Ella me contó que su madre la dejó allí y se fue en su coche. Inmediatamente, llamé a mis padres para explicarles la situación. Ellos vinieron a recogerla de inmediato. Pero también he llamado a servicios de protección infantil, porque creo que Katy merece al menos algún tipo de castigo por hacer eso con una niña. Al menos mis padres decidieron asumir la custodia total de la niña, ya que ninguno de sus padres biológicos quería hacerse cargo de ella. Eso ha pasado hace unas semanas, y no tengo muchas novedades. No hablo con mis padres sobre el asunto ni por cualquier otro asunto. Solo he desbloqueado a mi madre para avisarle sobre lo que Katy dejó en casa, pero luego de eso y asegurándome que las autoridades están involucradas, los he bloqueado de nuevo. Parecen que siguen intentando arrastrarme a sus vidas, pero yo estoy muy bien lejos de ellos. No sé cuánta información puedo traerles en una próxima actualización porque mis contactos son limitados. Pero si hay algo que descubra que vale la pena contar, haré una nueva actualización. Si no regreso ya saben por qué es, no pregunten por mensaje privado. Actualización 4. He tardado, pero al menos tengo una actualización de mi historia. Que tiene que ver con el arresto de mi ex por abandonar a su hija en mi puerta. Aunque hay mucho que contar sobre eso en esta actualización. Katy le dijo a la policía que solo la dejó en mi casa porque yo era el padre biológico de ella. No hay ninguna posibilidad de eso, porque yo dejé todo atrás mucho antes de que la niña naciera, mucho antes de que mi ex pudiera quedar embarazada. Pero como yo podría estar mintiendo, tuve que hacerme una prueba solo para demostrarlo.
Los resultados mostraron lo obvio, y al menos, pude salir de ese problema. Pero Katy no tanto, porque aunque hubiese sido el padre biológico, ella aún había abandonado a su hija en mi puerta. Peor aún, sin decírmelo y dejando que ella pasara la mitad de la noche sola. Así que le han dado 1 año de prisión por esa idea magnífica que tuvo. No sé qué esperaban, ¿que me hiciera cargo de todas formas? Mis padres aún son los guardianes temporales de la niña, pero planean convertirse en los guardianes permanentes de ella, demandando a Katy y a Marcus por la pensión alimenticia. No sé si existe la posibilidad de adoptarla, pero ellos aún quieren que ambos paguen por el cuidado de su hija. He hablado con mi padre luego de años de no hacerlo, solo para traer esta actualización que tanto me pidieron. Así que espero que aprecien el esfuerzo. Y no están felices de volver a ser padres a su edad. Pero yo lo veo como una posibilidad para hacerlo bien esta vez. No sabemos dónde está Marcus, pero el juicio contra él aún puede llevarse a cabo. Mientras que de Katy sabemos perfectamente dónde se encuentra, y a su salida le estará esperando la pensión alimenticia de su hija. ¿Ustedes piensan que Katy siempre fue así o simplemente Marcus la rompió hasta ponerla en esta posición? Actualización 5. Han hallado a Marcus, luego de que mis padres lo demandaran por la pensión alimenticia de su hija. Pero las circunstancias en las que fue hallado son lo interesante que debo contar. Aunque ahora que leo lo que escribí, parece que lo hayan hallado muerto, pero no es el caso aquí. Fue hallado por la policía escapando para no pagar la pensión alimenticia atrasada. Y cuando lo hicieron, se resistió al arresto y también atacó a uno de los policías con una roca que encontró en el lugar. Otro tuvo que reducirlo y darle un disparo en el abdomen que no puso en riesgo su vida, pero sí estuvo internado durante semanas, antes de ser trasladado a prisión. Pasará los próximos 3 años allí hasta que cumpla la condena, solo para pagar pensión alimenticia, como lo está haciendo ahora Katy. Al menos el juez ordenó la venta de su coche, la única propiedad con la que cuenta, para cubrir las cuotas atrasadas. No pueden decir que sea vengativo porque nada de esto ha sido mi culpa, pero sí por alegrarme de que haya sucedido de esta manera. Con mis padres ya no tenemos contacto de nuevo, y he obtenido toda esta información de otra persona. Es alguien que no mencioné en la historia, así que no creo que sea relevante mencionarla ahora. Solo lo digo para responder a los que me acusaron de perdonar a mis padres.